Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros encontramos, como siempre, nuestras reflexiones, en este caso, desde el Evangelio que nos propone San Mateo, escrito entre el año 70-80. Esto sería el tiempo cronológico. Recordemos que es una comunidad, es una eclesia que está reflexionando sobre todo lo acontecido con el gran fenómeno de Jesús de Nazaret. Por otra parte, también tenemos que saber que la Biblia siempre nos está proponiendo, dentro de un contexto histórico, lo que la comunidad cristiana estaba viviendo en esa oportunidad. Es decir, es la Iglesia la que va comunicando a través de sus escritos, es decir, a través del Evangelio, pone por escrito la buena noticia, pero que responde a la problemática, a las controversias de esa situación histórica. Tenemos que tenerlo muy en cuenta esto, porque esto es iluminador y esto nos ayuda mucho a nosotros para que podamos dar también pasos concretos en nuestro conocimiento y en nuestra adhesión, sobre todo, principalmente, hacia la persona de Jesús. Recordemos que un estudio bíblico nos enseña y nos ayuda mucho para que podamos nosotros, como cristianos, comprometernos totalmente y plenamente a este trabajo de la evangelización, pero conociendo la palabra de Dios, conociendo la respuesta que está dando la comunidad cristiana ante los problemas a la que se encuentra, ante los problemas a la que tiene que solucionar y sobre todo a la que tiene que confrontarse, ¿verdad? Continuamente. Nosotros hablamos aquí justamente de las tentaciones. Estamos hablando también de un Jesús que viene y que se dirige hacia Galilea. Estamos en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, y nos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. San Mateo propone de esta manera: entonces, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Ya desde un comienzo nos da la impresión de que Mateo le está diciendo a su comunidad, atención, que los momentos de tentaciones o las dificultades que nosotros vamos a tener en la vida
son situaciones de todos los días, son situaciones que suceden. No pensemos que esto va a suceder, no sé, si ocurriese, sino que son situaciones de nuestra propia vida, situaciones que encontramos en el cotidiano. Y entonces San Mateo nos está presentando y dice que el diablo es como que le lleva, le empuja, es la situación de la tentación, es la situación del día a día. Y por eso no ha sido tentación el judaísmo fariseo y su manera de entender al Cristo. Primera preguntita muy importante. ¿Será que la misma forma de pensar, la misma forma de mirar la presencia de un Cristo ya no ha sido una tentación para el judaísmo? Por eso vamos a ver las clases de preguntas. ¿Qué clase de tentación vamos a encontrar? Un Jesús mágico que transforma todo con facilidad, con una palabra mágica, las piedras en pan, etcétera, etcétera. Y entonces como buscando algo mágico. ¿Esto entonces será que no ha sido una tentación también para el judaísmo? Como también sigue siendo para la comunidad cristiana. La comunidad cristiana en ese momento que está reflexionando y está pensando en un Jesús que viene como Mesías, en un Dios que entra en nuestra historia, pero que de cierta manera soluciona, entre comillas lo decimos, nuestros problemas sin el esfuerzo y sin la participación humana. Y eso que ha sucedido hace más de 2000 años, también que puede seguir sucediendo entre nosotros. No es una tentación para el cristiano hoy que Dios te solucione todos los problemas, pero así de una manera mágica, como muchas veces hacen las sectas, ¿verdad? Los protestantes, como que todo cae desde arriba, ¿verdad? O sea, todo es sin el esfuerzo humano, sin la lucha del hombre, sin el empeño nuestro. Y sin embargo, la propuesta, como vemos, justamente por eso se escribe el Evangelio, para tenerlo muy bien en cuenta y decir, atención gente, la propuesta del Evangelio, el seguimiento de Jesucristo, no es entonces una cuestión mágica. No es decir, si yo creo en Dios, yo le rezo uno esto o aquello, entonces Dios me concede porque yo le pedí, más o menos como una cosa mágica y como una cosa así ya directa que tiene que suceder. Que Dios me tiene que dar aquello que yo le pedí, más o menos así, ¿verdad? Y entonces algunos después se hacen muchos problemas, ¿verdad? Porque dice, yo le recé tanto a Dios, le pedí tanto a Dios y Dios no me dio aquello que yo le pedí. Eso lo escuchamos al 2x3. No sé si nos pasó a nosotros que estamos aquí hoy frente a las cámaras, estamos haciendo este estudio bíblico y estamos reflexionando. Pero que tú ahí, coño, Andrés, si alguna vez me viene, ahí está la tentación. O guay sea la tentación, va a ser que se las esté estrellando en vos, es ayer, ure peñan de yara, de ayer. Ando coi, doya poi, se ven, guana, la ayer, ure, va, esa es una gran tentación. Y bueno, por eso estamos diciendo, no ha sido tentación al judaísmo fariseo y su manera de entender al Cristo. Le entendemos entonces a un Cristo que viene como para repartir caramelitos, a un Mesías que viene para solucionarme mi problema, pero de una manera mágica. Evidentemente que el Señor soluciona nuestros problemas. Dios soluciona nuestras situaciones difíciles. Pero lo que tenemos que entender, y por eso tenemos que mirar bien, leerlo bien, estudiar bien, cuál es la propuesta y cuál es la estrategia o cuál es el camino de esta solución que el Señor nos está dando. Puede ser una tentación. No ha sido tentación el mesianismo político de tantos o ese mismo afán externo por milagros. Los milagros, ¿verdad? Entonces como pidiendo y diciendo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esto? Entonces, este milagro externo que nosotros estamos esperando y como que estamos pidiendo que Dios actúe, que Dios haga, que Dios nos dé todo así, pero simplemente como un regalito. Esa es la concepción de muchos de nosotros que tenemos de Dios. Una concepción entonces de lo que yo te pido, entonces vos me tenés que dar. Nosotros le llamamos a eso el Dios supermercado, ¿verdad? Donde yo entro y puedo elegir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y listo.
Entonces todo es fácil y todo es rápido. Entonces pensemos un poco en esta realidad, queridos hermanos. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que
que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos entrando también en el 4º capítulo del libro de San Mateo. Hay página pero cómo ve la pende Biblia, peleé que sé, porque es importante. Y una lectura, y segunda lectura, y tercera lectura, pero para ir entendiendo y sacar verdaderamente desde adentro, exégesis, ¿verdad? Pero esto lo tenemos que hacer con la ayuda de una buena interpretación. No como dicen las sectas y los protestantes, ¿verdad? Que cada uno puede interpretar como quiere. Hay póndalle porque el Espíritu Santo te inspira y te hace decir lo que Él quiere. No, en realidad lo que vos decís es lo que vos querés. Entonces por eso que es muy importante entender el contexto histórico, entender en qué situación se está escribiendo, cuáles son los problemas, la problemática real de esa comunidad que reflexiona, ahora lo está reflexionando del fenómeno Jesús y sobre todo ante esta propuesta de Dios para con su pueblo. Incluso estamos hablando del capítulo 4 que nos habla de la tentación. Y entonces si hablamos de la tentación es por algo que el evangelista nos está hablando de esto. Marápico o moita que va a haber la tentación si es que en la comunidad no se estaba viviendo algo semejante. Porque ya dijimos que la Biblia es un libro pedagógico y como libro pedagógico nos está enseñando paso a paso cómo ir afrontando, cómo ir superando directamente entonces todo lo que significa para nosotros el paso, ¿verdad? De lo que nosotros podemos pensar o lo que nosotros podemos querer y de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos está proponiendo. Es una comunidad que reflexiona y esto no es improvisado, queridos amigos. No piensen que la Biblia alguien se sentó ahí y en un día, en una hora escribió todo tú y esto es lo que es y porque Dios me inspiró y porque Dios me dijo, ¿verdad? No. Aquí hay un camino muy serio, aquí hay un camino incluso de reflexión y de reflexión sobre la misma reflexión y de reflexión de nuevo de acuerdo a la vida de la comunidad y de acuerdo a la propuesta que el Señor estaba dando, de lo que la comunidad fue reflexionando con ese encuentro personal con Jesús de Nazaret. Cuando se está escribiendo la Biblia, recordemos que estamos en un tercer momento. Si San Mateo se está escribiendo del año 70 al 80, entonces ya nos da a entender. Jesús vivió, decimos, ¿verdad? Esos 3 años, de los 30 años, decimos así, en una forma tradicional, para dar un poco de lo específico en cuanto a lo cronológico. Y que muere a los años 33, decimos, ¿verdad? Bueno, eso un poco así en una forma general. Y esto sí se está escribiendo en el año 70, 80, imagínense, por lo menos cuántos años ya pasaron, por lo menos 40, 50 años de la muerte de Jesús. Se está escribiendo entonces post-resurrección, después de la resurrección, después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una primera comunidad que conoce a Jesús, una primera comunidad que vive en torno a Jesús, que escucha la propuesta del Evangelio. Después que Jesús muere y resucita, ellos comienzan a reunirse o continúan reuniéndose en torno a la palabra, siempre del Antiguo Testamento y mirando
en la Torá y mirando en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, Tanakh se llama en hebreo, Tanakh, Torá, Nevi'im, Ketuvim, miran cuáles son los elementos fundamentales que hablaban sobre la realización y la promesa de Dios dentro de la historia de la salvación. Y ellos entienden y ven que en la persona de Jesús se había realizado esto. Entonces es ahora la comunidad la que sigue reflexionando, es la comunidad la que sigue rezando, es la comunidad la que sigue leyendo estos tres, o mejor dicho, este libro dividido en tres partes, Torá, Nevi'im, Ketuvim, que son los libros esenciales entonces del judaísmo. Y desde ahí entienden que en la persona de Jesús Dios había cumplido lo que había prometido y proyectado para el hombre, para su pueblo, este pueblo que se siente verdaderamente elegido por Dios. Y entonces ahora el tercer momento, después de que la comunidad comienza a escribir y a decir aquí de esta manera se ha realizado la promesa hecha por Dios a su pueblo, el pueblo elegido, ahora somos verdaderamente nosotros que hemos entendido, dicen los primeros cristianos, la comunidad cristiana, esa promesa de Dios, ese Mesías que ya ha llegado y que está en medio de nosotros. Pero ante esta situación, nosotros encontramos las preguntas claves que esta comunidad externa, esta comunidad del judaísmo le está haciendo a esta comunidad judeo-cristiana. Y entonces, para ellos es una tentación. ¿Será entonces que el judaísmo fariseo tiene una manera diferente de entender al Cristo? ¿Será que ellos están continuando esperando en un Cristo milagrero, en un Cristo taumaturgo, que justamente cuando estudiamos San Marcos lo hemos subrayado bastante, porque Marcos subraya aún mucho más de esto, ¿verdad? Y entonces por eso incluso está todo lo que significa el Mesías que no quiere que nadie sepa, ¿verdad? Es entonces el secreto mesiánico, nosotros le llamábamos dentro de los estudios que hagamos. Vamos a encontrar siempre que los autores sagrados nos hablan de un secreto mesiánico. ¿Pero por qué un secreto mesiánico? No es porque no quieren que sepan que ya vino el Mesías, sino que sobre todo que no le vengan encima a Jesús buscando milagrerismos, buscando milagros, porque Dios actúa en la historia del hombre y Dios actúa desde el hombre. ¿Por qué Dios se ha encarnado y por qué Dios ha entrado en nuestra historia? Porque entonces no necesitaba encarnarse Dios. ¿Para qué se va a encarnar si es que Él desde afuera, desde el cielo, por decirlo así, siendo Dios, podía pum, 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 con un rayo, solucionar todos los problemas del hombre, ¿verdad? ¿Para qué se va a encarnar? Se encarna justamente porque está queriendo hacer un camino y en este camino el hombre tiene que abrir los ojos y es el hombre entonces que debe acompañar y llegar entonces a esa felicidad plena que Dios le está mostrando a través de la misma encarnación. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Decíamos que es esta comunidad que reflexiona, esta comunidad que está escribiendo y que deja por escrito todo lo que en este caminar y este entendimiento que hacen desde el Antiguo Testamento de las promesas de Dios que se han cumplido en la persona de Jesús, lo dejan por escrito en el Evangelio. Pero el problema siempre ha sido esta tentación al pensar sobre el mesianismo de un Jesús taumaturgo, de un Mesías que me soluciona el problema, pero así de fácil. Pero entonces ya el misterio de la encarnación no tendría sentido. Ya no tendría sentido, porque si los protestantes insisten tanto, ¿verdad?, en una acción milagrera, yo lo digo así, no lo digo luego ni milagrosa, sino que milagrera. O sea que como que todo se tiene que hacer desde arriba y que Dios hace todo, etcétera, etcétera. Y entonces las obras de los hombres no tienen nada que ver, según ellos, ¿verdad? O sea, tu esfuerzo no tiene nada que ver. Jesús ya te salvó, Jesús ya hizo todo, Jesús, etcétera. Entonces vos te podés sentar en la hamaca, tomar tereré, que listo, que ya está todo. Pero eso es entonces bastante absurdo. ¿Por qué? Porque la encarnación no tendría sentido. La encarnación de Dios en el hombre entra in carnis y se hace nuestra misma esencia, se hace como nosotros, se anonada, y es lo que justamente la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento comienza con esto, la historia de la salvación comienza con esto. Incluso entonces el mensaje de la salvación, para que se entienda mejor, después se vuelve a repensar y reelaborar, porque había una comunidad dentro del contexto histórico, podemos entenderlo muy bien, que ya sufría este problema, ¿verdad? Y entonces esto de la encarnación, hay muchos que niegan la encarnación desde el comienzo de la comunidad. Es decir, que el protestantismo lo que está haciendo es volver a caer en las herejías y en los problemas ya de la iglesia inicial. Y sobre esas situaciones justamente después se escribe la palabra de Dios. Y es absurdo, ¿verdad? Porque ellos insisten mucho, la Biblia, y no entienden la Biblia entonces, porque la Biblia se escribe sobre uno de los problemas esenciales, que es esto: evitar todo lo que es simplemente taumaturgo, todo lo que significa simplemente ir detrás de Jesús buscando una acción de Dios desde arriba, sin el esfuerzo o sin
la lucha, sin el empeño del hombre. Marcos insiste, pero a rajatabla con el secreto mesiánico, decíamos. Juan, miren el prólogo, insiste mucho justamente para que no exista una confusión y te dice, y la palabra se hizo carne y vino en medio de nosotros, es decir, se hizo uno de nosotros, para que nosotros podamos entrar en ese camino, ¿verdad?, de la salvación. Y así cualquiera de los evangelios. Ahora nosotros estamos entrando en el Evangelio de San Mateo. Y este capítulo 4, cuando nos habla de la tentación, entonces, atención, cuando hacemos nuestra exégesis, no es que te está hablando simplemente así, ir a sacar foto o ir a grabar Jesús pobrecito que va entrando en el desierto, empujado por el Espíritu y se sienta allá y viene el demonio y le está tentando. No, aquí hay una situación, ¿verdad? Y una problemática mucho mayor. ¿Y cuál es la tentación verdaderamente aquí? De un milagrerismo. Aquí la verdadera tentación que nosotros vamos a encontrar con estas 3 tentaciones que aparecen en el Evangelio de San Mateo es no equivocarnos y no pensar en un Jesús que viene simplemente para hacer milagros, que viene simplemente para sacarte de una situación sin que vos te comprometas a hacer un camino real de cristificación. Teilhard de Chardin es un gran filósofo, teólogo, ¿verdad? Él, por ejemplo, lo presenta muy bien y le llama la cristificación. Y dentro de esta cristificación te habla justamente como que de un inicio, ¿verdad?, que se va desarrollando hasta que el hombre va entendiendo y va entrando en esta historia de salvación. Y una vez que entra en esta historia de salvación, lo lleva dentro de su propia esencia, es decir, dentro de nuestra propia vida, con el entendimiento y la comprensión de la propuesta de Dios a la realización plena de su vida y de la comunidad. Y por eso esta pregunta que se nos hacía, si no ha sido tentación al judaísmo, su manera de entender al Cristo, un Cristo y un Mesías que le solucione todo, ¿verdad? No ha sido tentación el mesianismo político. Este era otro de los problemas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Cuando pensaban que el Mesías tenía que venir de la tribu de David, tenía que venir de la tribu ciertamente de Judá, es donde nace David, pero con espada en la mano en el sentido político. Aquí te habla del sentido político, que tenga que liberarnos, pero simplemente de una liberación política, simplemente de una liberación en cuanto a lo humano, en cuanto a darnos una nación, a darnos una tierra, y terminaría allí, ¿verdad? Esta era una tentación también. Por lo tanto, ese mismo afán también externo por milagros, afán externo por milagros, es decir, ahesana, apocoana, oicoana, pesha yerurea que peñan de yara, pesha, pe milagros, shei potá, shei cotenea, pe oicoana. Y muchos caemos, incluso nosotros que nos decimos cristianos, algunas veces tenemos esta tentación. ¿Por qué les parece que se escribe entonces la Biblia? Justamente como libro pedagógico para enseñarnos y decirnos, atención, que las tentaciones, los problemas, los errores que nosotros después al final podemos cometer es justamente por esto, porque no entendemos cómo Dios se ha encarnado y cómo Dios está actuando en nuestra historia. Añade entonces ya posee según la ñandeña pensada, según ñandeña hipotasa, dice la tentación de hacer a Dios según mis intereses, según mi imagen. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y aquí estamos mirando sobre las tentaciones, estamos en el capítulo 4. Vamos a seguir un poquitito más adelante ante esas preguntas que decíamos, ¿será que no ha sido una tentación esta cuestión del mesianismo político de parte del judaísmo? O si no, ese mismo afán externo por los milagros. Afán externo, es decir, externo quiere decir que viene desde afuera. Todos los milagros que van sucediendo desde afuera, donde no existe la colaboración del hombre. Entonces, Marcos ya dijimos que insistía mucho en nuestro estudio con el secreto mesiánico. Ahora con Mateo se nos está proponiendo que ese afán externo por el milagro tenemos que tener en cuenta, porque entonces quiere decir que deja la participación del hombre. Y sin embargo,
el Evangelio nos propone de una asunción total y completa de nuestra parte para que se pueda realizar la salvación. San Ireneo de León, ¿se acuerdan que ya hemos repetido bastante, pero discúlpenme que vuelva a repetir con este gran santo? Decía, si no hay una colaboración de parte de nosotros, si no hay una asunción y un reconocimiento de nuestra parte de la situación en la que nosotros nos encontramos, no puede haber redención, no puede haber salvación. No puede venir entonces simplemente desde afuera, ¿verdad? Sino que tiene que haber una participación y un empeño posterior también. Una vez que exista el cambio en la vida, de una o de otra manera, siempre tiene que existir un cambio y luego tiene que haber una continuidad en ese cambio. Entonces, nosotros miramos aquí y sin prejuzgar el fondo histórico, debemos afirmar que en San Mateo el relato de las tentaciones no pretende señalar un hecho que acaece un día y después inoperante. Es decir, sucedió aquí, esta fue la tentación, fue de ese momento y listo, y después terminó. Es decir, se vuelve inoperante, quiere decir que simplemente sucede en ese momento para Jesús, que sucede como un acontecimiento fugaz, hasta diríamos. Mira, fue una tentación y que después, bueno, Jesús lo superó, prueba superada, y entonces ahora vamos adelante. No, porque decimos que la palabra de Dios es siempre actual, la palabra de Dios es constante y la palabra de Dios está respondiendo a esa situación concreta que está viviendo ahora esa comunidad, ese grupo humano en este momento, en esta situación. Entonces, por eso que entendemos, ¿verdad?, que San Mateo acompaña y más bien lo hace operante en el día a día, en las situaciones concretas de la vida del hombre. La tentación, por lo tanto, señala un ámbito en que toda la actividad de Jesús y hasta la misma obra cristiana, es decir, la comunidad cristiana de la Iglesia, ha de moverse. Toda la actividad y la misma obra cristiana, toda la actividad de Jesús entonces se moverá con respecto a este criterio, donde siempre Jesús va a exigir, donde siempre Jesús va a pedir al hombre su colaboración. Mientras nosotros no pidamos, mientras nosotros no nos comprometamos, mientras nosotros no demos ese paso importante de comprometernos a hacer un camino de salvación con la propuesta del Señor, asumiendo, decíamos en el capítulo 3. Atención que ya el capítulo 3 con el bautismo, nosotros hemos insistido el compromiso de parte del cristiano para con Dios. El bautismo significa compromiso personal, compromiso nuestro con esta propuesta del Señor. Decíamos que la novedad de Jesucristo es justamente esto de que te libera con el fuego. Quería decir que es una liberación del hombre que entiende y que se libera incluso de todas estas cuestiones mágicas y donde asume ahora su responsabilidad y su camino. Como decíamos, lo estoy entonces parafraseando y utilizando un poco esa famosa frase que antes utilizábamos. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces quiere decir que nosotros, ese cristiano que queremos construir en nuestra vida, ese cristianismo profundo, es decir, me tengo que comprometer. Me tengo que comprometer conmigo mismo, tengo que asumir entonces la propuesta del Evangelio y desde esa asunción de la propuesta del Evangelio comenzaré a caminar. Comenzaré entonces a ofrecer lo mejor de mí mismo para que se pueda hacer realidad. Mientras no lo asumamos, mientras no lo hagamos así, entonces es imposible. Seguiremos esperando una cuestión mágica que no va a suceder. La cuestión mágica es esperar desde afuera una cosa externa. Pero la propuesta del Evangelio no es esperar desde afuera, sino que es esperar una presencia de un Dios que nos acompaña, que camina con nosotros y que hace que nosotros nos comprometamos y que movamos, aunque sea un dedito, para poder conquistarlo, para poder realizarlo, para que sea una realidad en nuestra propia vida.
Por lo tanto, sin prejuzgar el fondo histórico, debemos afirmar que en San Mateo el relato de las tentaciones no comprende señalar un hecho que acontece un día y después es inoperante. Qué linda que es esta frase, ¿verdad? Y esta palabrita también. No puede volverse inoperante. Es decir, esa acción de Dios que se realiza en la vida del hombre tiene que ser llevada en el día a día. Tiene que ser operante, tiene que verse. Esa es la frase que hemos insistido mucho también y hemos repetido bastante, ¿verdad? Ser buenos cristianos, decimos nosotros, y honrados ciudadanos. En esta frase se sintetiza el aspecto espiritual y el aspecto civil, el aspecto humano, el aspecto de la comunidad, el aspecto sociológico. O Yeheshana Penderecoepa lleva que está en servicio de la comunidad. Buenos ciudadanos, honrados ciudadanos. El buen cristiano significa del aspecto profundo espiritual. Entonces, queridos hermanos, no caigamos en esta tentación. Vamos a seguir reflexionando más sobre estas tentaciones que se le presentan, ¿verdad?, a todo hombre, que se nos presentan a nosotros como comunidad, pero tenemos que estar atentos, no ser inoperantes. Tenemos que operar, actuar, realizar esa gracia de Dios que viene a nosotros. No caigamos en la tentación. Y así entonces nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.